El Congreso de la República Dominicana aprobó en menos de 72 horas la ley del plan fiscal, con el cual el gobierno dominicano pretende recaudar más de 50.000 millones de pesos en los 6 meses que restan del año 2026. Se quiere vender esta ley como una solución a las crisis generadas por las malas gobernanzas de los últimos gobernantes que hemos tenido en la República Dominicana y el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El gobierno aumenta algunas tasas impositivas, reduce o elimina otras figuras tributarias e indesa varios gravámenes, algunos previstos para aplicarse de forma gradual. Esa es la justificación que ha presentado el gobierno y el ministro de Hacienda, Magín Díaz, como una forma de confundir a los dominicanos. Hay que recordar a los que tienen la mente muy estrecha que antes del conflicto que se ha generado en el estrecho de Hormuz, es decir, unos 2 meses atrás, el galón de gasolina premium costaba 290,10 centavos y hoy cuesta 341 pesos con 10 centavos para un aumento de 51 pesos. La gasolina regular costaba 272 pesos con 50 centavos y hoy cuesta 310 pesos con 50 centavos para un aumento de 38 pesos. Si el gobierno dominicano hubiese anunciado ayer, viernes 19 de junio 2026, una reducción de por lo menos 25 pesos en el galón de gasolina, la ciudadanía quizá hubiese asimilado este plan fiscal que tiene el gobierno para recaudar más de 50.000 millones de pesos. Encima de esos aumentos desproporcionales al galón de gasolina, ya que el barril de petróleo ha bajado de precio significativamente en medio de la crisis en el estrecho de Hormuz, la población quizá asimilara ese plan que más que ayudar a mitigar la situación económica que atraviesan los dominicanos, va a empeorar la situación económica, ya que la canasta básica, ya que el promedio de la canasta básica familiar ronda los 50.000 pesos y probablemente en estos momentos supere los 50.000 pesos. Entonces, el gobierno no quiere sacrificar los subsidios que le pasa a las grandes empresas, a las mineras, a los hoteles y a los sectores poderosos. Oigan esto. Oigan las empresas subsidiadas. Itabo recibe 58.000 galones de fuel oil y 20.000 en gasoil. La Eje Interconectada recibe 1.812.000 en gas natural, equivalente a 13.124.000 en galones de gasoil. La generadora Palamar recibe 6 millones de galones de fuel oil y 9.000 galones de gasoil. El grupo Cana Caribe recibe 261.000 galones de fuel oil y 9.000 galones de gasoil. Gente que tiene ganancia y ganancia súper extra. La corporación Punta Cana recibe 445.000 galones de fuel oil y 1.500 galones de gasoil.
En tanto que la empresa Monterrío Power, una generadora de electricidad, creo que es de los Paliza, de los Villela, recibe 700,000 galones de fuel oil y 1.300 galones de gasoil. La generadora de electricidad de Samaná, que vende la energía más cara del planeta, recibe 60,000 galones de gasoil. La Lear Investment recibe 2.700.000 galones de fuel oil y 2.500 galones de gasoil. Todo eso, nosotros pagándoles combustible a esos turpenes. La CEPEN Punta Cana Macao recibe 34.100 galones de gasoil y 310,000 de gas natural, que equivalen a 2.243.967 galones de gasoil. La San Pedro Bioenergy recibe 2.100 toneladas de carbón mineral. La compañía de electricidad Valladolid es favorecida con 83.100 galones de fuel oil y 17.100 galones de gasoil. La Transcontinental Capital recibe 1.402.000 de gasoil y 36.500 galones de gasoil, y además 620,000 en gas natural, equivalente a 4.487.935 en gasoil. Antonio Marte pide que se elimine más de 40,000 millones de pesos en subsidio. Y es que el Estado Dominicano debe hacer grandes sacrificios, pero no pedirle a la población o mediante una ley sacrificar a la población. Por eso nosotros vamos a compartir algunos datos con los amigos oyentes para que vean por qué estas medidas que pretende aplicar el gobierno para recaudar más de 50,000 millones de pesos. Quienes van a pagar esos 50,000 millones de pesos son los hijos de Machepa. Por el contrario, a los empresarios, a los poderosos, a los banqueros, el gobierno le sigue reduciendo los impuestos que paga. El Estado Dominicano tiene una nómina que supera todas las nóminas de los países de América Latina. La nómina del Estado es de 773,025 empleados públicos en un país de 11 millones de habitantes. Esto representa una proporción muy alta, equivalente al 14.7% y casi el 30% de la población ocupada. En tan solo un año, la nómina del Estado, la nómina pública, aumentó unos 33,804 nuevos trabajadores o puestos de trabajo. El aumento constante de la nómina pública obliga al Estado en los actuales momentos a invertir del presupuesto nacional el 23%. Eso es insostenible. Si el Estado Dominicano, gobernado en este momento por Luis Abinader y a partir de 2028 por otro candidato, si el Estado Dominicano no reduce la nómina pública, cada día más el Estado seguirá endeudándose, porque muchos de esos empleados es una nómina parasitaria que no aporta nada al sostenimiento económico del país. En los últimos 10 años, el Estado ha sumado 255,682 trabajadores a sus oficinas. El gobierno dominicano es más grande que el Estado mismo. El gobierno es como si nosotros tuviéramos un Estado dentro de otro Estado. La nómina pública, los funcionarios públicos, los gastos del Estado
no caben dentro del Estado. La República Dominicana, según la Organización Internacional del Trabajo, se sitúa como uno de los países de América Latina con mayor proporción de empleados públicos en el mercado laboral, superando en promedio a toda la región. El Estado Dominicano aporta una proporción muy superior a los nuevos puestos de trabajo en comparación con el sector privado. El Estado no está para tener un número exorbitante de empleados. El Estado debe ser un ente regulador, debe crear las condiciones para que sea el sector privado el que cree fuentes de empleo. Una nómina pública tan grande como la del Estado Dominicano limita los recursos que el país puede invertir en infraestructura, salud o educación. Invertir el 23% en estos momentos del presupuesto nacional es una suma demasiado elevada. Los recursos que genera el Estado se van mayormente en el pago de la nómina pública, en gasto corriente. Esa carrera de endeudamiento es la consecuencia de una mala gobernanza, de una mala administración. Sumando los empleados, los puestos de trabajo informales, los empleados públicos y el sector privado, en el país hay 5.236.178 empleados. De esos hay 2.832.078 trabajadores informales, lo que representa el 54.08% de la empleomanía. Los empleados formales, llámese los del sector privado y los empleados públicos, representan 2.403.395, equivalente a un 46.89%. El sector privado tiene aproximadamente 1.600.000 empleados, equivalente a un 30%. Y el sector público, que tiene aproximadamente 773.000 empleados, representa un 14.76%. Si el gobierno no reduce las nóminas públicas, si no hay una reducción del gasto corriente, si no se reducen los salarios de cientos de miles de personas que no prestan un servicio eficiente dentro de las instituciones públicas, que no aportan nada a la economía del país, ese 23% del presupuesto nacional que invierte el Estado, el gobierno, en la nómina pública, no tiene ningún retorno. No es una inversión, es un gasto que no genera utilidades, que no tiene tasa de retorno. Si no se reduce el subsidio de combustibles a las grandes empresas, si no se reduce el déficit en las sedes, donde el gobierno tiene que estar incurriendo en préstamos, porque las sedes compran más energía que la que facturan. Y la energía que facturan, hay un % que no la cobran. Entonces el Estado tiene que estar subsidiando. Este es el país más raro. Las 3 sedes tienen 3 gerentes. Y en promedio hay un déficit de entre un 39 y un 40%
y esos gerentes siguen ahí cobrando más de $1 millón de pesos mensual. En ninguna empresa privada un gerente opera una empresa con déficit. Y si un mes cierra con déficit, probablemente el dueño de esa empresa no le permita que dure 2 meses o 3 operando una empresa con déficit. Sin embargo, las sedes operan, tienen años operando con déficit. El Estado dominicano seguirá endeudándose. Hay que dejar de seguir regalando pensiones a personeros que nunca han trabajado en el Estado, a personeros que no necesitan esa pensión. En el país debe crearse la cultura de que los ciudadanos elijan un presidente para que le garantice los servicios básicos, como la salud, la educación, que tengan acceso a un empleo. No para que hacer política, para que el gobierno de turno entonces le dé un empleo, tenga una nómina abultada, o le dé una pensión como recompensa por el trabajo político. La República Dominicana es un país de todos los dominicanos y todos debemos anhelar y velar porque haya una administración eficiente, que no haya derroche